Primera de Samuel capítulo 15. Pero antes de leer el pasaje y de comenzar la enseñanza, quisiera hacer una salvedad. Cuando las personas leen la Biblia casi siempre, y sobre todo el Antiguo Pacto, desconocen cómo Dios obraba en esa primera etapa, en ese primer pacto de Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Dios es el que hace los pactos, no el hombre. Y cuando vamos al Antiguo Pacto, desde Génesis hasta Malaquías, tenemos que quitarnos la idea actual de la gracia, porque no había gracia en la ley, no existía el concepto. Por eso cuando leemos pasajes, creemos que Dios es injusto, pero lo que no sabemos es cómo Dios obraba en ese tiempo y qué exigencias y requerimientos tenía en el Antiguo Pacto. Vamos a leer el pasaje, hacerle justicia. No quiero que le apliquen humanismo al pasaje, porque la orden se debe al Antiguo Pacto, no en el Nuevo. Hago la salvedad para cuando empiece a leer el pasaje, no comiences a atacar el pasaje. Es por eso que lo hago. Espíritu Santo, derrama en esta mañana espíritu de sabiduría y de revelación sobre la iglesia, y que se pueda entender tu voz, que escuchen tu voz, Señor, que estén atentos sus oídos a tus palabras. Yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero, Señor. Tú eres el importante esta mañana, Jesucristo. Yo no soy quien tiene el poder, tú eres Jesús de Nazaret que tiene el poder. Pero ante todo dices en esta mañana, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. 1 Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, cuando dice después es porque antes había habido una guerra con Filistea y había habido una batalla, inclusive y Jonatán su hijo tuvo un gran logro en esa batalla. Entonces dice, después de esa victoria, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Era una nación a esa altura grandísima. Ahora pues, está atento a las palabras. Casi siempre nos pasa porque no escuchamos instrucciones. Se nos está hablando y se nos dice, en esta empresa la luz verde significa esto, la luz amarilla significa esto, y a la media hora cruzaste la luz que no debías que cruzar. Ay, ¿qué pasó? No estabas atento a las palabras. Está atento a las palabras de Jehová, no las palabras del hombre, sino las palabras de Dios, como en esta mañana es el Señor el que está hablando a través de mí. Así ha dicho Jehová. Esa expresión es muy profética en la Biblia. Los profetas del Antiguo Pacto la decían cuando iban a abrir una profecía. Así ha dicho Jehová. Pero en esta ocasión hay una instrucción de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo ¿quién? Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Escucha la expresión del Antiguo Pacto: mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y ¿qué? Asnos. Tremenda frase, vamos a meditarla, vamos a explicarla. ¿Por qué Dios mandó a hacer eso? Ahora ya no. Nadie tiene autorización de parte de Dios hoy en día de ir a predicar el Evangelio, y si no le creen, matarlo. No. Eso lo hizo un tiempo la iglesia tradicional romana, con la famosa Inquisición. Y es la palabra simplemente Inquisición, aclarar una palabra antes que no cabe. La Inquisición hacía que la gente fuera obligada a creer. Escuche bien esa parte. Obligada a creer, y si no creían, lo mataban. Pero Dios hoy en día no permite eso. Nadie hoy en día puede hacer eso. Pero lo que quiero resaltar del pasaje en su correcta interpretación es el trasfondo de la enseñanza, que es el obedecer a Dios. Ayer comencé con esta enseñanza, quiero hoy darle una connotación distinta y la aplicación práctica de esta enseñanza. Repita conmigo: obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Repítalo: obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. O sea, no es igual obedecer a hacer mi voluntad, y no es igual, lo contrario es peor, desobedecer. Si desobedeces, no puedes hacer la voluntad de Dios. Pero obedeciendo, tienes que hacer su voluntad. Ahorita van a entender por qué digo esta frase del título del mensaje esta mañana. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Cuántos son? 210,000, ¿cierto?
Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, porque Amalec era una nación, una etnia, pero también tenía su ciudad principal, a la ciudad de Amalec. ¿Qué dice en la palabra? Cuando llegó a la ciudad de Amalec, ¿cómo? Puso que emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, le dijo a ellos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec. Vivían junto a los amalecitas. Entonces Saúl ahora hace una distinción entre el pueblo de Amalec y los ceneos. Apartaos y salid entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. Hasta ahí va bien. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Hicieron una separación. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a quién. Primer paso nefasto, no está obedeciendo. Tomó vivo al rey. No sabemos qué conversación hubo entre reyes, pero tuvo que haber un acuerdo previo para que su vida fuese guardada. Dice: tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Repita conmigo: obediencia a medias es desobediencia. O sea, una obediencia a medias es desobediencia. Mira lo que dice el pasaje ahora. Dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Tremendo, ¿ah? Mataron a los niños, pero no mataron las vacas, ni los carneros, ni lo bueno, ni los tesoros de los amalecitas. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Quién tiene el criterio? ¿Dios o Saúl? ¿Cuál es el estándar en la obediencia? ¿Quién tiene la palabra? ¿El hombre en su opinión o es la palabra de Dios? Como pasa hoy en día en muchas enseñanzas de las iglesias. Es primero mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí hay una inversión de términos. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey ¿a quién? A Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, ya está contra mí, se ha levantado contra mí. Todo desobediente se levanta contra el Señor y no ha cumplido mis palabras. Ojo, tenía que estar atento a las palabras, las instrucciones. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hay que conocer la historia para juzgar el pasaje. Vamos a ir a Éxodo 17, por favor, todos. Éxodo 17 del 8 al 16. Éxodo 17 del 8 al 16. Vamos a estar en esta fracción de la palabra a leer ese bloque completo. Amén. Éxodo 17 del 8 al 16. ¿Por qué Dios dio la orden contra Amalec? Cuando uno desconoce los motivos por los cuales suceden las cosas, uno llega con un juicio errado. Ve la escena pero no entiende la historia que está ocurriendo. Observa el ahora pero no desconoce el ayer. No lo entiende, lo desconoce. Cuando hacemos eso, hacemos un juicio errado porque no tenemos toda la información. Cuando usted lea la Biblia, mire los contextos. Dice Éxodo 17, 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés muchos años antes a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra ¿quién? Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, este hombre sí era obediente, como le dijo Moisés. ¿Cómo hizo Josué? Como le dijo Moisés. Y Saúl no hizo lo que Dios le dijo, y Josué obedeció lo que Moisés le dijo, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur, mientras Josué peleaba, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, ¿verdad? Tener las manos sostenidas todo el día allí, un problema. Por lo que tomaron una piedra
y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso ¿qué? El sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo afiló de espada. Escuche bien. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Desconocer la historia es juzgar mal algo. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré, o sea, es sinónimo de destruiré, acabaré, borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, dice el Señor. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre como la famosa historia de Jehová Nisi, o mi estandarte, o el Señor es mi bandera o mi estandarte. Y dijo, y me llama la atención el último versículo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra quién. Vamos a meditar en este pecado, porque ahorita va a añadirse más injusticia a este pecado. No hay peor rebelión que rebelarse contra Dios. Así que Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Escuche bien, que eso era serio. ¿Qué hubiese pasado si Dios le da la orden a David de destruir a Agag y a su pueblo? No habría quedado nada. Pero se lo dijo a Saúl. Y dice: Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Deuteronomio 25:17, para ahora sí ver el contexto real de la historia. ¿Qué hizo Amalek? ¿Por qué Amalek tenía sobre él el juicio de Dios? Deuteronomio 25:17 al 19. Ojo, la expresión es cortica. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 25:17 al 19. ¿Ya lo tienen? Escuche la palabra de Dios atentamente lo que dice. Acuérdate de lo que hizo ¿quién? Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Escucha lo que hizo Amalek, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató. La Biblia usa un verbo que nosotros entendemos. Te desbarató la que casi siempre los ejércitos al frente ponen lo más fuerte y atrás lo menos fuerte. Amalek atacó por atrás y escucha lo que hizo Amalek: te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Por qué no cuentan esta parte de la historia cuando leen el pasaje? Cuando tú estabas ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Y trabajado, y no tuvo ningún temor de qué. Por eso la orden de Dios era imperante: destruye a Amalek. Escuche: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, lo está diciendo Dios, de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás, en una orden, la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Cuál es la última frase? No lo olvides. Y Dios le da una instrucción a Saúl. Saúl desconoce la historia y peor, desobedece a Dios. Entonces toda desobediencia trae una consecuencia. Vamos otra vez a Samuel 15. Repita conmigo: toda desobediencia trae una consecuencia. Es importante llevar esto al plano de la aplicación. Precisamente por esto que voy a decir ahora es que Dios trae esta palabra esta mañana. La Biblia dice que en los posteros tiempos habrían hombres, y cuando dice hombres también incluye la palabra jóvenes, porque dice desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que más hoy en día se ha proliferado en los hogares y en la sociedad? ¿Qué encuentran los docentes en un aula de clase? La desobediencia. ¿De quiénes? De los jóvenes, de los niños, ¿verdad? Y entonces el maestro no puede hacer el trabajo del padre en la casa. Y entonces hay una ensalada en el curso: niños que obedecen, niños que desobedecen, padres responsables, padres irresponsables. Sabes que ser docente hoy en día es una labor titánica, tremenda para poder lograrlo. Hay hoy en día mucho más dificultad en los aspectos de que cuando los niños llegan del ambiente sociofamiliar, ya vienen con costumbre, y cuando llegan a la escuela quieren que los maestros los terminen de criar. No se puede. Solamente es una instrucción para la vida, es una formación, pero esos valores, esos principios vienen del hogar. Amén.
Dios no va a juzgar al maestro, sino a los padres. Escuche esta parte. Y tiene mucho que ver con este tema, porque ahora viene la consecuencia de falta de desobedecer a Dios. Versículo 12. Madrugó luego Samuel, 1 Samuel 15:12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, miren la expresión de Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Eso es cierto? Obediencia a medias es desobediencia. Yo he cumplido. Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. La gente en el pasaje juzga a Dios cuando leemos la primera lectura, pero no juzga a Saúl. Si hay que juzgar a alguien, a Saúl, no a Dios, porque Samuel no dice qué llanto de bebés es este, sino más bien dice qué valido de tremendo, valido de ovejas y valido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, quiero que sean muy equilibrados con el juicio contra Saúl. Perdonó las vacas y las ovejas y mató a los niños. Ahí nadie lo cuestiona, sino que dicen: ¿por qué Dios lo mandó? Dios dio una orden, tiene que acabar con todo. Pero pasemos por allí y veamos que está más lejos de eso. Samuel no escucha llanto de niños, sino valido de ovejas y bramido de vacas. Escuche lo que dice el texto. A mí me gusta leer la Biblia despacio. Es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, los han. O sea que el rey no sabe lo que pasa en su reino. O sea que el dueño de la empresa no sabe lo que pasa en su empresa. ¿Para qué estás ahí? Los han. A mí me gusta cuando alguien toma la responsabilidad en una corporación, en una empresa, en una institución, y dice, y se pone al frente y dice: nosotros. Es fácil decir ellos, el portero, pero ¿quién dio la orden? La alta gerencia. ¿Y por qué no está aquí en el juicio? ¿Pasa o no pasa? Entonces, si llega a ocurrir algo en la congregación, no lo permita, el primero que tiene que salir a la prensa es el pastor, no el líder. Y me entristece que hace poco hubo un caso, ya saben de qué voy a hablar, y no sale el pastor, sino él dijo el líder. Pero si yo envío a alguien a hacer una función, yo lo envié y tengo que responder por ello. Amén, dar la cara. Es que tenemos responsabilidad de ministerio, pero no queremos luego responder por las consecuencias. Amén. Así que Saúl dice que los han, y es que el rey, ¿para qué está ahí? Los han traído porque el pueblo perdonó que lo mejor de las ovejas y de las vacas, y aquí viene lo peor, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Qué te parece esa ofrenda? Pero lo demás lo destruimos. No entiende lo que se le está diciendo otra vez. Así que Samuel, mire lo que dice. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, o sea, no en estatura, sino en nombre e influencia. Escuche bien, Saúl no era nadie en el pueblo, no era nada. Era hijo de Cis y tenía muchas armas, pero no tenía, digamos, esas capacidades para ser un rey. Solo era alto, pero el ser alto no quiere decir que eres valiente. Amén. Escuche bien esta parte. Aunque eras pequeño, no en estatura, sino que era pequeño en nombre, en influencia. Eras pequeño, ¿cómo dice? En tus ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por eso de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo claramente: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, sigue diciendo el mismo mensaje, parece una contestadora: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, que hace respirando ese rey, y he destruido a los amalecitas. ¿Será que él está entendiendo lo que se le está diciendo? Como cuando uno le habla al hijo y dice: mami, yo fui, repite las palabras que están diciendo. Es que mira, es que en el camino, ya me acordé, es que en el camino, mami.
Bueno, niño, él reconoce y me desvíe, pero él está con el mismo cassette y dice la voluntad de Dios, y dice la voluntad de Dios, y dice la voluntad de Dios. No está entendiendo lo que se le está diciendo. Así que como no está entendiendo, ahora la conversación cambia de color. Mas el pueblo tomó, escucha lo que dice. Dice, y Saúl con Samuel, antes bien he obedecido. 21, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para rematar primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová. Repite la expresión, tu Dios, no era el Dios de él, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los... Eso se lo digo a toda la iglesia y a todos los que ustedes conozcan. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la... Mire, lo peor que ellos pueden recibir como olor es la rebelión. Pero es como adivinación, Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Jamás seas un rebelde y obstinado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dos cosas. Este hombre fue rebelde y obstinado. Casi siempre, por lo general, los rebeldes y obstinados terminan mal. Del 100% no creo que haya un 99.1%, puede ser un poco más el porcentaje, pero no le va bien. Cuando uno se obstina, cuando uno desobedece y comienza en el primer nivel, que es el nivel del hogar. Yo no puedo ser un buen ministro de Dios si en mi casa no hago caso, desobedezco a mis padres. Amén. Yo puedo tocar muy bien el instrumento, puedo interpretar bien la voz, pero soy un desobediente que va a recibir al Señor. Entonces Dios te envió una misión. Entonces Dios te dice, ve y predica allá en Sabana Larga. Y empieza a cuestionar. ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Con qué dinero? Dios te da una orden, te está hablando, te habla, pero no estás atento a sus palabras. Y la clave en esta mañana es obedecer la voz de Dios. Yo siempre hablo de mi persona en esta parte. Yo tenía un sueño personal, un sueño que yo deseaba, pero desconocía la voluntad de Dios. Gracias a Dios que se hizo la voluntad de Dios, no la mía. Porque si no, esta mañana no hubiera predicador aquí en este lugar. ¿Sabe cuál era mi sueño, cierto? Era ser jugador del Junior. Ese era mi sueño. Pero Dios tiene una voluntad en mi vida. Así que, cuando el plan de Dios en su soberanía se cruza con mi plan egoísta, va a haber un choque. Cuando Dios tiene preparado. Ahora, no todos los que están aquí van a ser pastores. Voy a aclarar esa parte. Ni todos van a ser misioneros. Ni todos van a ser evangelistas. Pero a alguien, Dios lo llama para esta labor. Y cuando lo llama, Dios no llama a los desocupados, a gente que está en una esquina mirando el cielo así, las nubes, no. La gente está ocupada en el negocio. Pedro estaba pescando cuando el Señor lo llamó, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Persiguiendo la iglesia. Estaba haciendo algo, ¿cierto que sí? Pero cuando la voz de Dios es clara, debes obedecerla, no debes cuestionar ni preguntar, ¿será que será así? Dios le dijo un día a Felipe, ve por el camino que lleva a Gaza, que es desierto, y el Espíritu Santo le dio instrucciones y le dijo, acércate a ese carro, había un eunuco, funcionario de Candace, y Felipe fue preciso, se levantó, fue y predicó la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué pasa si Felipe le dice, Señor, ¿y por qué no lo traes aquí? ¿No es más fácil que él venga en el carro? Seamos sinceros, ¿cuánto hemos hecho eso también? Le damos opiniones a Dios. Yo pienso que es mejor, Señor, ¿por qué el sol no es morado mejor? Porque a mí me parece que a ti se te fue la mano en el azul. Ponte a pensar un momento y dice, Señor, te mira y dice, ¿tú quién eres? Opiniones humanas, el hombre cuestionando a Dios. Señor, ¿y por qué tú dices en tu palabra que es varón y hembra en el matrimonio? Porque así es. Porque yo lo establecí. No puede ser diferente. Es decir, cuestionamos a Dios. A la gente le gusta mucho cuestionar a Dios. Pero cuando Dios se coloca a hacer preguntas, nadie puede responder. Un día Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque nos gusta cuestionar a Dios. Y si Dios comienza a preguntarnos, ¿qué haremos? Callar ante tanta sabiduría, ante tanta majestad. Amén. Ante esa gloria hermosa, que es una gloria que lleva un temor reverente en sí, implícita. Amén. Así que
Dios en esta mañana, Jesucristo desea que no seamos como Saúl, sino que obedezcamos. Ahora, la conclusión de esta parte es que luego hay una sentencia. El versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, ahora después de 3 intervenciones, dice, yo he pecado. Nunca esperes que tu pecado se descubra para confesarlo. Mejor hazlo antes para alcanzar misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué dice la palabra? Alcanzar misericordia. Entonces yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, pero 3 veces dijo que había hecho la misión. Y tus palabras, porque temía al pueblo, nunca el ministro de Dios, en este caso el rey, debía temer al pueblo. Es como si yo predicase lo que ustedes quieren escuchar, por temor a que se me vayan. Bien, la congregación estaría en doble de llena, pero yo me pierdo, que es peor. Amén. Así que cuando Dios te exhorte, no veas a Joel Peña. Es que yo estoy leyendo en la Biblia, ¿no? ¿Cierto? Es la misma que está allá, ¿verdad? Entonces es la palabra de Dios la que está exhortando. Entonces la gente siempre personaliza. El pastor ahí me la montó. No fui yo. Yo no sé qué está pasando en tu corazón y en tu vida. Dios está hablando. Entonces él dice, toda la predica fue para mí. Hermano, gloria a Dios. No sé. Ni hablo. Procuro casi no hablar con casi nadie para preparar los mensajes. No quiero interferencia en esa parte. Mira lo que dice el pasaje. Entonces dice, y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ah, vas a adorar, desobediente. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste ¿qué? La palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volvióse Samuel para irse, él se asió de la punta. Mira lo que pasó, de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Nunca busques que te reemplacen. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No le des tu ministerio a otro por negligencia o por incredulidad. Cumple tu ministerio, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Porque Saúl no cumplió su ministerio. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ahora a hablar del mejor ejemplo de obediencia que tiene la Biblia. Siempre me gusta repetir esa frase, por antonomasia, Cristo, obediencia, enseguida, automáticamente. Por antonomasia, ¿saben qué es la palabra antonomasia? Es una palabra modelo de una figura. Por ejemplo, cuando uno dice cruz, Cristo, ¿verdad? Cuando uno dice apóstol, ¿qué tiene en la mente? Pablo, ¿cierto? Por antonomasia, ¿verdad? Por antonomasia, obediencia se llama Jesucristo. Filipenses 2.8, ¿ya lo encontró? ¿Alguien que lo puede leer en voz alta? Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Haciéndose qué? Obediente. ¿Haciéndose qué? Obediente. Pero ¿hasta qué punto se hizo obediente a Jesucristo? ¿Hasta la qué? No hasta pasado mañana, o hasta el viernes, o hasta que el profesor esté en clase. Amén. O hasta que el papá esté y se vaya. Hasta la muerte. Escucha lo que dice el texto. Y estando en la condición de hombre, porque hay gente que dice, yo no siento mi problema. No, estuvo en la condición de hombre. Experimentó más de lo que tú puedes experimentar. Escuche, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Aclarando, ¿no? Jesús no murió fusilado ni en la cámara de gas, ni electrocutado, murió en la cruz. Gústenos o no, un medio coercitivo de justicia, un mecanismo de justicia fuerte, crudo, fue la cruz del Calvario, la que Dios permitió que fuera el medio para efectuar la redención. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Y lo creemos. Como está escrito, lo creemos. Cristo es el máximo ejemplo de obediencia. Lucas 22:42. Lucas 22:42, búsquenlo, hermano. Lucas 22:42. El máximo ejemplo de obediencia, Jesucristo, perfecto, obediente, dispuesto a hacer la voluntad del Padre, a pesar de las condiciones que estaban a su alrededor. Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo en la oración, Padre, escucha lo que dice, si quieres. Pero hoy en día la gente saltea y dice, tú tienes que.
Ojo cuando se acerca Dios a usted con esa prepotencia. Tú tienes que. Yo declaro, tú puedes declarar lo que tú quieras, pero si Dios tiene otra cosa que va a hacer, lo hace. Yo decía que iba a ser jugador de Junior, pero Dios hizo otra cosa conmigo. Por eso pendiente esa parte, ¿ah? Yo digo que vamos a viajar, yo te digo, si es la voluntad de Dios. Porque hay gente altiva. Recuerdo que ustedes pueden buscarlo en internet. En México, que pasó con un periodista que la compañera le dijo, mañana si Dios quiere estamos acá, y él dijo, si Dios quiere no. No sé si alguno ha visto esa información en internet. Y al día siguiente sale el canal de noticias mexicanas y solo sale la muchacha, y el periodista no sale. Y había muerto esa noche el periodista que iba a presentar el noticiero. Y muchos ejemplos que hemos de historias de personas que se levantan contra Dios en prepotencia y dicen, no, es que se tiene que hacer. Y alguien dice, si Dios quiere, no, si Dios quiere no tiene que ser. Y luego no sale lo que dice la persona. Amén. Porque es Dios quien decide. Entonces Jesús dice lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Punto y coma. ¿Qué dice luego? Pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Marcos 14:35, otro detalle que va a añadir al pasaje. Un poco el libro anterior. Marcos 14:35. Marcos 14:35. Antes del libro de Lucas está Marcos 14:35. Vamos a leer despacio, hermano, sin correr. Del 35 al 36, solamente esos dos versículos. ¿Ya estamos ahí? Yéndose un poco adelante, en la misma oración, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Pero mira el siguiente versículo. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. A veces queremos las cosas ahora ya y no esperamos en Dios. Y nos desesperamos y cometemos el error que cometió Abraham con Sara. Cuando no venía Isaac, entonces, mira, llégate a la esclava y salió Ismael. No esperamos en Dios, porque no somos obedientes a su palabra. Hay que esperar en Dios. Lastimosamente muchas personas corren rápido, se apresuran cuando Dios les dice algo y entonces cometen errores. ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés cuando Dios iba a usarlo para librar al pueblo de Egipto? ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés? Ya pensando que ya era el tiempo, listo, está todo listo, mata a un egipcio. ¿Eso le costó cuántos años? 40 años en el desierto, sin pueblo y sin nada. Y luego otros 40 años llevando el pueblo. Entonces nosotros casi siempre nos apresuramos, como hizo Saúl. No estuvo atento. Ah, sí, mami, ya te viene ahí. Te vas a la tienda. ¿Qué compraste? Ay, faltó esto y esto. Ay, no te oí. Es precisamente te fuiste corriendo y no escuchaste lo que te estaba diciendo. Eso hizo Saúl. Está atento a las palabras de Dios esta mañana. Mira lo que dice el pasaje. Dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y termino con Mateo 26:39. Por favor. Mateo 26:39. Mira esta parte de la escritura hablando de la obediencia de Cristo total y absolutamente al Padre. Mateo 26:39. Amén. Ya estamos ahí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, la misma escena, pero otro detalle, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Esta mañana tienes que aprender a someterte totalmente en tu vida a la voluntad del Padre. Voy a dar un ejemplo ya fresquito aquí del día jueves. Estuvimos el jueves evangelizando aquí en la 8:38, más conocida esa esquina como la Juniorista, los hermanos que habitan en el sector. Pero primero habíamos decidido ir a un punto donde hay una sucursal de la empresa Honda de las motos a predicar en esa esquina. Y cuando ya yo voy a parquear el carro, tuve un sentir de Dios de no predicar ahí, pero no sabía el por qué. A veces uno Dios lo inquieta y dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y precisamente, gracias a Dios, en esta mañana, aquí hay una persona que por haber obedecido a la voluntad de Dios, no sufrió un agravio. Y el testimonio, de pronto el hermano no se acuerda, yo sí me acuerdo. Estaba esperando un bus y tuvo un sentir de no subirse a ese bus.
dejó pasar el primer bus. Y tuvo el sentir de no montarse al segundo. Nadie se acuerda de la mano. Y luego ese bus, ¿qué pasó? Que ella tuvo el sentir de no montarse, se accidentó ese bus. ¿Sí recuerda, mi amor? Por obedecer a Dios. Entonces esa gente tiene un sentir, ay, serán cosas de Dios. Es el Señor que te va advirtiendo de un peligro. Hay gente que milésimas de segundo o un segundo antes, ay, yo voy a quitar de aquí, y se mueve. Como le pasó a la hermana Graciela cocinando una olla de presión a una mujer ya de edad, la tapa de la olla, ella estaba cocinando, estaba verificando, y ella nos contó, ya ella está con el Señor, ya ella murió, que ella tuvo un sentir de girar hacia la izquierda y explotó la tapa, traspasó el techo. O sea, imagínense esa tapa en la cara de la anciana. Pero ella dice que momentos antes de la explosión giró a la izquierda, así en la cocina, y explota la olla. Y eso nos pasa mucho, pero el problema es que decimos, miren el maremoto y que, ¿será que Dios me está hablando? Y nos ha pasado mucho. Y Dios te dice, creo que te estaba hablando, pero ya es tarde, ya te moriste. Te estoy advirtiendo hace tiempo, te estoy mandando mensajeros, te mando hombres y mujeres de Dios, te pongo ejemplos, te lo hago con plastilina, pero no me estás entendiendo, no me escuchas. Y le pasó a Saúl. Está atento a las palabras de Dios. Pero en la palabra hay un texto, hermano, que resalta sobre todos estos textos, y creo que encierra esta parte de Cristo como el obediente por antonomasia. Hebreos 5, 7 al 9. Vamos a buscarlo, hermanos, en esta mañana. Y ahora termino la historia de lo que pasó allá en la 8. Entonces, estando allá en la 8 con 42, creo que es esa parte, tuve el sentir de no estar allí. Entonces ya llegamos a bajar los equipos y él iba llegando en la moto y dije, nos vamos a bajar a donde siempre nos han dado energía eléctrica, porque acuérdense que para evangelizar llevamos los equipos y necesitamos corriente. Y me acordé que siempre había una muchacha que nos daba energía, así que bajamos. Ojo, cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, dice la palabra que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces bajamos, hermano, y para el que no está entrenado en la fe, un tremendo sol nos encontramos. No hay árboles en ese pedazo. Porque a uno cuando dice, vamos a predicar, bueno, aquí lleva el arbolito, no. Y si Dios dice que es en el sol, ¿cómo hace? Entonces no había árboles, puro sol, 2 de la tarde, 2, 2:30, 3. Imagínense el sol a esa hora en Barranquilla, un sol refrescante, y no había brisa. Y ahí, hermano, comenzamos a predicar. Pero esta vez ocurrió algo especial. Casi siempre cuando yo estoy como predicador ahí evangelísticamente, yo hago un sermón corto. Ustedes se han dado cuenta que no son muy largos como esta mañana, son algo corto. Pero ese día especial, el jueves, yo sentía de Dios seguir predicando. Inclusive dije cosas que ya no tenían tanto que ver con el evangelismo, sino con la familia. Parecía que estuviera tanto consejería en la prédica evangelística, pero no entendía por qué. Y era que en la audiencia de esa carrera 8 con 38 habían personas pasando esas situaciones tremendas, hermano, increíbles. Buses de la Carolina se detenían, buses. Entonces pasaron 2 casos. Uno porque uno se iba a bajar y se quedaba la gente escuchando, y el otro porque no se iba a bajar nadie, el chofer frenaba y la gente, ¡ay, dale! Y él quería escuchar el mensaje. Pasaron esos 2 casos. La gente pasaba en moto y se bajaba de la moto, iba pasando y se bajaban a escuchar la palabra. Esa es una cosa que nos ocurrió especial el día jueves. Hasta automóviles, increíble, hermano. Cosas que empezaron a ocurrir cuando uno predica la palabra simplemente. No es solamente predicar la palabra. Pero lo que nosotros ignorábamos es que a esa misma hora, miren cómo es seguir un sentir de Dios. Un sentir de Dios tiene que seguirlo. La gente llama intuición, no es intuición, es el Espíritu de Dios. Para el creyente. A esa misma hora estaban sepultando a la joven que nos daba energía. Tremendo. Y me acordé de la palabra que dice que si alguno diera un vaso de agua a nuestro por causa de mí, ¿no perderá su? Esta mujer, siempre que íbamos a ese punto, o siempre que, bueno, íbamos porque ya no puede estar, nos daba energía eléctrica, decía, siempre vengan aquí. Esta vez notamos que la que dio energía es otra muchacha. Y nos enteramos eso después. Él estaba en esa panadería, el panadero, elaborando, y Dios lo toca allí. Lo que es crecer. Pero en esta ocasión fuimos menos a predicar. Fuimos poquitos. Porque hay que seguir haciendo la obra. Hay que seguir adelante, hermano.
Hay que avanzar, hay que seguir predicando. Amén. Ir y predicar. ¿Cuál es la orden? Ir y predicar. Hay que obedecer esa orden. Entonces, estando en eso, hermano, hubieron otros testimonios, no sé si hermano hay quien está acá, de jóvenes que escuchando la palabra a cuadras de distancia, fueron tocados por el Señor. Pero cuando obedecemos, si no obedecemos, ¿qué tal que digan? No me acá, Señor, pero tú dices que allá, pero yo creo que aquí está bien. Cuando haces tu voluntad, no hay obediencia. Porque la enseñanza se llama obedeciendo, haciendo la voluntad de quién? De Dios, no la mía. No es lo que a mí me parezca. Ay, Señor, a mí me gustaría que la palabra tuviera otro significado. Tú no puedes torcer la escritura. Si no te gustó cómo está escrito ahí, pues tienes dos opciones: cambias o cambias, porque la palabra es eterna. No tienes otra opción. Pues algunos nos gustaría tomar un borrador y decir, bueno, si voy a borrar estos versículos acá: el pecado, la muerte, la desobediencia, porque lo hago cada rato, pero no lo pueden hacer, porque es la palabra de Dios que vive para siempre esa palabra. ¿Cuánto lo crees? No puedes cambiarla, no puedes trastornarla, no puedes corromperla. Como decía el pastor Abraham Madera, el evangelio sigue siendo santo aunque el hombre se corrompa. Sigue siendo santo. No podemos manchar la santidad de Dios. Nadie puede poner una mancha en Cristo, ¿sabes? Porque Él es santo, santo, santo. Somos nosotros los que nos contaminamos y necesitamos de Cristo siempre. ¿Cuántos quieren depender del Señor? Amén. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Vamos a leer despacio este pasaje que explica muchas cosas acerca de la obediencia, acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Vamos a leer despacio. Y Cristo, en los días de experimentó este cuerpo humano, ofreciendo ruegos, está hablando de ese Getsemaní, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, ojo, escucha esta parte, fue oído a causa de su temor, pero a pesar de que fue oído a causa de su temor, realmente no se hizo lo que él dijo, sino lo que decidió el Padre. Siempre, porque queremos, ay Señor, escucha mi oración, sí, pero es que no basta con que sea escuchada. ¿Será que es mi voluntad? Amén. No toda oración es una oración guiada por el Espíritu de Dios. Yo no puedo decir, Señor, que la mujer del vecino sea mía. Dios no va a responder esa oración jamás. Tiene que concordar con la palabra. O Señor, mira, ¿por qué ahorita no derriban la casa del vecino y cuando ya esté en ruina y la venda, yo voy y la compre? O sea, ¿tú crees que Dios te va a escuchar así? Y hay gente que casi ora porque desconoce la escritura de que Dios se mueve por su palabra. Dios no obra en injusticia y a veces lo queremos forzar. Y el peor de los casos, bueno, hoy no estudié, Señor, sóplame. O sea, pone al Espíritu Santo a pecar, que es peor, es una blasfemia. No estudió, sea capaz, tome su responsabilidad, pierde el examen y aguántese las consecuencias. Porque yo creo que Dios no quiere pésimos estudiantes, sino excelentes estudiantes. Amén. Yo veo que los papás dicen amén y los hijos. Los papás dicen amén y los hijos dicen que amén, amén, amén. Dios no va a soplar si no estudias. Dios no va a premiar al que no hace nada. Ese es otro problema que tenemos, ¿verdad? Entonces dice la palabra referente a Cristo, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, o esta parte, que la gente que siempre quiere manipular la palabra, no, que somos hijos del reino, espérate, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió pero ¿cómo aprendió la obediencia? Por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que wow. Si él mismo como hijo se sometió al Padre, ¿quién es el hombre para decirle al Padre lo que debe hacer? Cuando el mismo hijo se somete al Padre. Y nosotros a veces no nos sujetamos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque no nos cuadra la idea de que Dios está diciendo. Un día Dios le dijo a Abraham y a Sara, según el tiempo en la vida volveré a ti y tendrás un hijo. ¿Será que sí le creyeron? Se echó a reír, y nosotros también nos echamos a reír cuando Dios nos habla de esa manera. Cuando a mí me dijeron que iba a ser un predicador, yo metí una risotada y decir, ¿qué? ¿Yo? Este loco va a ser pastor, olvídate de ese cuento. Si ustedes me hubieran conocido hace años, no darían por mí ni 4 pesos en esta parte ministerialmente, ¿sabes? Pero como Dios conoce el futuro y no nosotros, por eso hay que obedecer, porque Él ve más adelante. Nosotros vemos el ahora, Él ve el futuro.
y sabe lo que te conviene. Cuando te dice, no hagas ese negocio, no lo hagas. Entonces hace el negocio y después te de caro, Señor, ayúdame. Usted se metió en su cuento. Usted no me preguntó a mí. Así somos. Dígame porque así somos. Voy a hacer esto o aquello. En vez de decir, Señor, ayúdame, guíame, ¿qué debo hacer? Porque es tu voluntad y no la mía. Amén. Marcos 3:35, ya estoy terminando, tranquilo. Marcos 3:35 en esta mañana. Marcos 3:35. Obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Marcos 3:35. Búsquelo allí. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, Marcos 3:35, este es que mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero el que hace, no dice el que sabe. Hay gente que sabe hacer la voluntad de Dios pero no la hace. ¿Qué es peor? Un ejemplo claro: sabe que ir y predicar es un mandato, lo sabe, conoce la teoría y la doctrina, pero no lo hace. Sabe que hacer bien al prójimo es bueno, lo sabe. Sabe que obedecer a su mamá es bueno, lo sabe. ¿De qué vale saber? Yo sé que volar un semáforo rojo es malo, yo lo sé, me vuelvo el semáforo rojo. ¿Qué haces? Entonces, con lo que sabes, si no lo haces. Jesús dijo lo siguiente: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, no basta con saber la voluntad, hay que hacerla. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre y además de saberlo, la hizo. ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Y quiero terminar con Romanos 12:2. Romanos 12:2. Obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Quiero repetir la frase para que te la grabes. A veces tú dices obedecer, pero no conforme a la voluntad de Dios. Todo tiene que encajar, armonizar con su palabra, esperar en Dios. Nos cuesta esperar, el problema es que nos cuesta esperar, nos desesperamos, nos adelantamos, desobedecemos, somos rebeldes a la voz de Dios, nos desesperamos. No te desesperes, dile al que está al lado, no te desesperes. Dígale, Dios siempre llega a tiempo. Claro, es perfecto. Entonces la gente dice eso y que Dios tarda. ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver, ¿quién me lo puede encontrar? Y que Dios tarda pero no olvida. ¿De dónde salió ese proverbio? ¿En qué Biblia está? En esta no está. Él llega a tiempo. Amén. Ay, Señor, si yo hubiese nacido antes y no después. Tú naciste el día que Dios determinó. A ver, ¿quién escogió aquí su nombre cuando era un bebé? Imagínense eso, sacar la mano y decir, espérate, no me vas a colocar Pancracio, sino Nicolás. No, Pancracio te voy a colocar. Es decir, usted no elige el nombre, ¿me explico? Menos la fecha que nació, ni el lugar donde naces. Dios sabía dónde ibas a nacer. Y si el más grande de todos nació en un pesebre, ¿por qué desprecias tu nacimiento? Y eso es un fenómeno psicosocial en la juventud. Van a la universidad, yo nací allá en Irlanda. Yo nací en el Carmen de Bolívar. Eso pasa en la universidad. Yo me acuerdo de una compañera, cuando yo estuve en la universidad, ¿sabe qué hacía la muchacha? Cuando se montaba en el bus allí, ¿ustedes se acuerdan la vuelta que daba ante Europlaya? Bueno, cuando lo montábamos ahí en la escena, la muchacha no me miraba. Bueno, cuando llegamos a la universidad, la pelea empieza a hablar fluido y me decía, ¿cómo estás, Joel? Yo venía acá y ¿por qué ya no me saludas? Y se me hace que, ay, lo que pasa es que sabes que yo en Simón Bolívar ya, entonces. Yo decía en la universidad, yo vivo en el Limón, si le gustó bien y si no, yo vivo en el Limón, un barrio pequeño, ¿verdad? Y nací en el barrio El Valle, allá con la comunidad afrodescendiente de los palenqueros. Ahí nací yo. No me avergüenza decir eso. Y nací en el hospital de Barranquilla. Porque hay gente que cambia el nombre. Nace en el hospital de Barranquilla y dice, yo nací en la clínica Santa Mónica. No, usted nació en el hospital de Malambo, de Corozal, o de 100 pesos, o usted nació en Rotinet. No importa, escucha, no importa dónde haya nacido, porque Jesús nació ¿dónde? En Belén, no en Jerusalén. Pero la clave de esta mañana está lo siguiente, escuche, no se me desconcentre. En que entiendas que todo Dios lo tenía preparado para tu vida y que Él tiene un plan para tu vida y Él lo sabe, pero Él desea que tú le ores
para que conozcas ese plan y esa voluntad con tu vida. Cada persona aquí en esta mañana, Dios tiene un plan con cada persona. Y la idea es descubrir en oración, Señor, como le dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no todos van a ser pastores, algunos van a ser ingenieros, abogados, médicos. Aquí tenemos de todo esta mañana, diferentes profesiones, pero úsenlo para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Usemos esa para la gloria de Dios. Usemos la ingeniería para hacer barcos y atravesar ríos y mares. Así, hermano. Un software, algo que mejore y ayude a la congregación. Es decir, tú puedes aportar desde tu plataforma. Amén. Pero los que fueron llamados al ministerio, prepárense. Los que sí se han sido llamados. Yo se lo digo por experiencia. Hay que formarse, hay que capacitarse, porque la palabra de Dios es muy seria. Requiere mucho conocimiento, entendimiento, oración, consagración, ¿verdad? Muchas cosas para predicar la palabra de Dios, para que sea veraz tu mensaje. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, o sea, a este sistema que está colapsado y viciado. Fama, fortuna, dinero, eso está colapsado, está viciado. Es un sistema que va hacia la muerte. No conforméis a este siglo. Escuchen lo que dice la palabra, sino transformaos. Y escúchalo como decir ahora, va a sonar fuerte. No basta con arrepentirme y convertirme, tengo que dejarme transformar por el Señor. Amén. Y ahí es donde el cristiano le cuesta esa parte. Cuando yo lo transformo, dice, no, ahora vas a hacer la cosa como yo digo. Ay, no sé, yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera. No, vas a hacer lo que mi palabra dice. Vas a cambiar las costumbres malas que tienes. Transformaos por medio de qué. Pero ojo lo que dice, vamos a leer despacio. Por medio de la revelación de vuestro entendimiento. ¿Cómo va a cambiar la mano si el cerebro, al pensar no cambia? Y hago lo mismo, robo, voy a cambiar, robo, voy a cambiar, robo. Primero, de haber una transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, quiero ser claro en esta parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y experimento número 1. Bueno, la voluntad de Dios es cualquier cosa. Entonces, el primer bus que pase, me voy a montar en la tercera banca con la que esté y me voy a casar. Cuidado con esa ruleta rusa. ¿Y qué tal que esa persona que esté en la tercera banca y tú llegas, tú dices, ¿tú crees que es así? Ay, no, cualquier cosa está bien. Y llegas y le dices, tú eres mi esposa. Ay, pero yo soy casada. No importa, divórciate. Ay, pero tengo hijos. O sea, no va a cuadrar. Hay gente que hace eso. ¿Cree que la voluntad de Dios es la suerte, el azar? No, Dios es perfecto. ¿Cierto? Experimento número 2. Para los hombres y mujeres. ¿Cuántas mujeres y hombres hay en el planeta? Y uno dice, ¿cuál será mi pareja? Esa otra lucha que tiene la juventud, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál será? Entonces tiene un guión. Señor, casa, carro, beca, apartamento, hotel, una lista. Y conozco mujeres que todavía están solas esperando esa lista. ¿Sí me explico? O sea, una cosa y la otra. Pero no se han puesto a orar. En el caso mío, fue algo interesante. Porque no había química entre nosotros. Si es por la química, aquí no funciona eso. Pero una clave, cuando algo es de Dios, trae paz. Repite esa palabra, paz. Cuando algo es de Dios, porque si tú, ay, estoy con el sitio de pastor y no sé, yo le digo, no le gusta a Dios. Pero cuando dice, ay, tengo paz, le digo, es la voluntad de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade. Ahí está la clave. Gente que quiere bendición, pero no hace la voluntad de Dios, no obedece su palabra. Trae paz, tranquilidad, seguridad. Amén. Y Dios te va guiando. Pero mira lo que dice: para que comprobéis cuál sea, y anticipadamente, la buena voluntad de Dios. Ojo, la buena voluntad. ¿La voluntad de Dios es buena? Sí, siempre. Agradable y todo debe cuadrar. Amén. Pero como a veces jugamos por vista y no por fe, cuando vemos decimos, ¿y ese es el que me vas a dar? ¿O esa es la que me vas a dar? Me explico, para que usted me entienda. Ahí tiene que encajar varias cosas. Es increíble este experimento que se ha hecho. A veces, perdonen los esposos que le voy a hablar fuerte, hay esposos que dicen, mi esposa está fea, y el vecino dice, no vive sin nada. Y entonces te pones celoso. Pero tiene a tu esposa al lado, tiene a la esposa al lado que Dios te dio. Y entonces tú empiezas a decir que es fea y el vecino te la codicia. Y entonces, ¿es fea? ¿O has perdido el brillo en tus ojos para ella? ¿O el primer amor? Amén, me explico para que me entiendan. Valora lo que Dios te ha dado. Obedece haciendo la voluntad de Dios.
Ponte en pie esta mañana en este momento.